como pasa en las carreras, hay momentos donde uno empieza a flaquear, sobre todo en estas carreras. La mayoría de los abandonos son mentales, no son físicos. Uno se va cayendo mentalmente, son muchos días, lugares extremos, calor, un territorio muy difícil y aparte todo igual, muy monótono. Y me acuerdo que yo venía bajoneándome, la cabeza me empezaba a decir, no doy más, estoy cansado, y uno en ese momento tiene que inventar algo o de alguna manera tiene que engañar a la mente para poder seguir adelante. Al principio les costó a ella, no entendían. Me acuerdo que siempre cuento como anécdota que ellas me conocieron a mí, papá, todos los días vestido de saco y corbata porque iba a la oficina. Y un día cuando papá la llevaba al colegio y no estaba más con la corbata, se asustaron, como diciendo, papá no trabaja más. Así que como entendí el mensaje y el miedo de ellas, me acuerdo que durante 3 meses me ponía todas las mañanas el mejor traje, la mejor camisa, la mejor corbata, la llevaba al colegio y ellas se quedaban tranquilas porque papá se iba a trabajar. Bueno, con el tiempo fueron entendiendo que hay otras maneras de trabajar. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hay pasos que no se dan por un récord, sino por empatía. Y hay propósitos que pueden no hacerle sentido a muchos. Sin embargo, ese efecto intangible que causa en ti puede ser la certeza de esa decisión. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y como siempre encantada de ser recibida por ustedes cada domingo para poder compartir historias, empatizar con ellas, conocer recorridos y recoger herramientas, recursos que nos alimenten y nos eleven nuestra mejor versión. Es una apuesta que tenemos en este podcast, elevar el crecimiento personal y profesional de cada uno de los que nos escuchan, empezando por esta persona que crece cada día con cada historia. Hoy voy a conversar con Sebastián Armenault, ¿cierto? Sebastián es argentino, es padre, ultramaratonista. Bueno, Sebastián tiene un recorrido que nos va a impactar el día de hoy, no quizás por el impacto del escenario que recorrió, sino las razones que tiene para realizar ello. Tiene una iniciativa, 1 kilómetro por una sonrisa, y es autor del libro Superarse es ganar, y también es referente internacional del deporte con propósito. Ha recorrido escenarios como el desierto de Sahara, el Himalaya, el Polo Sur, Amazonas, el desierto de Omán y así muchos más que él nos va a comentar el día de hoy con muchos kilómetros en este trayecto. Y lo que más me ha gustado es que él ha enfrentado estos retos con la inocencia de que quien corre sin tener lo suficiente para ello, con recorrer este desafío con lo que tenga, sin la presión de tener que ser lo que tiene que llevar y con la convicción de que cada kilómetro puede transformar la vida de otros. Bienvenido, Sebastián, y gracias por permitirme conversar el día de hoy y traer tu historia a este escenario. Mariale, para mí un honor estar acá con vos. Bueno, yo también estos últimos tiempos vi un poquito todo lo que has hecho y por eso te agradezco de corazón este espacio y para mí realmente estoy emocionado de estar dialogando con vos. Para mí es un gusto poder conectar con personas que tienen algo que decir y sobre todo cuando ese algo tiene un sentido propio, donde nace de ti para los demás. Yo creo que la coherencia y la congruencia se mantienen en el tiempo. Y bueno, creo que ese es tu caso. Una de las razones por la que este podcast nació hace ya 2 temporadas es porque estoy tratando como de alinear, de conocer si lo que eres tiene sentido con lo que haces, si has logrado esa conexión entre
esa congruencia, ese soy yo y donde esté soy haciendo lo que hago, ¿no? Y una de las preguntas que suelo iniciar es, bueno, ¿quién es Sebastián? Quizás si no hiciese lo que hace actualmente, pero ¿cuáles son los valores que lo representan? ¿Cuáles son esa identidad que te marca en cualquier escenario que estés, sigue siendo Sebastián? Bueno, Sebastián es una persona, como siempre digo, común y corriente, que un día descubrió su propósito y fue en un momento fuerte por la edad, teniendo dos hijas, y realmente tomar la decisión de un cambio de vida tan diferente, ¿no? De ser director comercial en una empresa, con una vida acomodada, Mm. a empezar a correr, donde yo salgo siempre entre los últimos, y se me vino toda la familia, los amigos, todos en contra, como diciendo, vas a dejar esa seguridad que tanto te costó lograr y tanto esfuerzo te logró llegar a una dirección comercial de una empresa. Mm. ¿Para qué? ¿Para ir a correr y encima salir último? Bueno, ahí vino esa convicción y por eso cada vez que entrego un libro, lo firmo y la dedicatoria que siempre pongo es: confía en vos siempre. Tenés todo lo que vos necesitas para llegar a donde vos quieras llegar. Vamos a ilustrar un poco a los oyentes con cuando Sebastián habla de que dejó una carrera, dejó un puesto en una organización, en una empresa, era un puesto de jerarquía y donde tiene a su cargo para ese entonces a dos niñas. Entiendo que eras papá soltero en este momento, estabas 100% con tus hijas y hubo esos cambios generaron incluso en ti una lectura para poder entender el escenario de tus hijas y que ellas no se hubiesen impactadas o asustadas o en incertidumbre por la decisión que tú estabas tomando, aun cuando tú tuvieras mucha, ¿no? Entiendo que este recorrido de correr, al principio no te gustaba. A ti no te gustaba correr, no le veías sentido a que la gente corriera por correr. ¿Cómo empezó estos 2 kilómetros? Y bueno, el aplauso a ese amigo que te motivó a iniciar. Bueno, Martín, yo vengo del mundo del rugby, y Martín, que fue la primera persona que me recibió a los 7 años cuando fui a jugar al rugby, él mismo fue el que después, a los 40 años, me dijo: ¿por qué no vamos a correr? Y yo le digo: correr no, no me gusta, no entiendo por qué la gente corre por correr. Diferente es correr cuando hay una pelota, cuando hay alguna motivación, pero correr por correr no lo entendía. Y así fue como fuimos a un entrenamiento un sábado a la mañana. Hice mis primeros 2 kilómetros, terminé todo torcido, me dolía el vaso, la cabeza, y yo me preguntaba: ¿qué hago yo acá un sábado a la mañana? Y ahí me pregunté cuál era mi sensación que tenía. Mm. Y fue una sensación linda porque superé esa barrera, superé ese límite propio que tenía más que ver con un tema mental, ¿no? Porque si yo jugaba al rugby estaba corriendo, podía hacerlo, pero estaba esa traba mental que muchas veces nos paraliza en la vida, y eso nos pasa habitualmente. Entonces dije: wow, si hice 2 kilómetros, ¿por qué no hacer tres? ¿Por qué no hacer cuatro? Y bueno, así empieza un poco esta historia. Cuando empecé a correr en paralelo a que trabajaba, en paralelo yo estoy separado hace mucho tiempo, mis hijas eligieron vivir conmigo, con lo cual entiendo perfectamente toda la labor de la mayoría de las madres que tienen a sus hijos en sus casas a diario. Pero bueno, fue tan lindo este desafío y compartirlo con ellas, que así empieza un poco esta historia, donde cada vez le fui agregando un poquito más de kilómetros, porque me di cuenta que mi ganar era superarme a mí mismo, no ganarle a nadie ni batir récords, simplemente hacer cada vez más kilómetros. Y cuando hablamos de que empezaste estos 2 kilómetros y llegamos luego a correr medio maratón y luego el maratón que te convirtió en maratonista y después, pues cuando superaste el nivel de kilometraje, ya nos vas a explicar un poco cuándo se diferencia entre ser maratonista y ultramaratonista.
pero ¿qué tiempo pasó entre estos 2 kilómetros y el medio maratón, los 21? Y fueron más o menos 3 años, Y en estos 3 años que estuviste trabajando. esos 3 años yo seguía siendo empleado, director de la empresa, como te decía, padre de 2 hijas Mm. que estaban en el colegio, y yo entrenaba 2 veces por semana y también algún fin de semana podía entrenarlo, y de a poquito fui así incrementando los kilómetros hasta que llega, bueno, el medio maratón, y como todo, cuando haces medio maratón, después te querés recibir de maratonista, ¿no? Fue un proceso que en 3 años, aún allí no decidías, o tu entrenamiento, ¿cómo era? ¿Cómo era la repartición del tiempo para ocuparte de ser papá? Pues cuando eso demanda bastante tiempo, aparte ejercer tu profesión o cumplir con los compromisos laborales y entrenar. ¿Cómo fue este avance para ti para llegar a los 21 kilómetros? ¿Qué le puedes decir a las personas que aun cuando no sean deportistas profesionales, esta preparación mental y física les puede ayudar por lo menos a llegar a medio maratón? Es realmente cada uno tiene sus tiempos, tiene sus prioridades, y en definitiva acá lo importante es el querer hacerlo, el sentir hacerlo. Yo siempre remarco la diferencia entre tener que hacer y sentir hacer. Cuando uno tiene que hacer por obligación, todo cuesta mucho. Ahora, cuando uno siente, le va a encontrar la vuelta para prepararse y entrenarse. Acá no hay tiempos, como bien lo decías vos, no había que batir un récord, no había que ganarle a nadie, simplemente era de a poco ir preparándose hasta que uno se siente en el momento de decir, bueno, lo voy a intentar. Y por eso siempre en esta historia yo cuento que a los 40 años hice mis primeros 2 kilómetros, a los 43 medio maratón, a los 45 el maratón. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso. Y eso también tiene que ver con el disfrute del proceso, con el disfrute del crecimiento. Hoy mucha gente, sobre todo jóvenes, de un día para otro quieren recibirse de maratonistas. Y la verdad que a veces lo pueden hacer, porque al ser joven el físico les da, pero se privan de ir disfrutando ese crecimiento que uno va teniendo, y sobre todo el conocerse, el autoconocimiento, ¿no? Que eso es fundamental no solamente para correr, sino para la vida. Sí, me llamó también mucho la atención, sin querer saltar todavía para esa parte, cuando comentabas que cuando haces las cosas, sí, porque pienso que cuando uno toma esa decisión, muchas veces es pensando en batir récord, en volverlo algo realmente profesional, con el único sentido que muchas veces se ha impartido, que es romper récord, llegar de primero, tomar posiciones, para convertirlo en una carrera más allá que un propósito, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención porque es una decisión que es diferente, ¿no? Que tiene que venir conectado con algo que tú deseas hacer más allá de lo que los demás piensen, porque no es fácil defenderse, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de el entendimiento de otros, y que no se comprende, como tú mismo comentabas, cómo vas a dejar todo para dedicarte a correr. Y cuando hablemos un poquito más de la iniciativa que tuviste de crear y por qué haces lo que haces, van a entender por qué estoy haciendo referencia a esto en particular. Antes de ir un poco a todos los escenarios que has recorrido, me llama también la atención tu solidaridad. O sea, ¿de dónde viene esto? Y cuando entiendo que viene de mamá, posiblemente, yo me pude hacer la imagen de estos días en que se iban a donar las cosas que ustedes tenían, y cómo esto era una actividad familiar. ¿Piensas que eso impactó y se convirtió para ti en un valor, el valor de la solidaridad? Viene de casa. Ni hablar, yo si tuviera que nacer de vuelta, Mm. elijo a mi familia exactamente igual, no le cambio a nada. Yo tengo un orgullo muy grande por mis abuelos, por mis padres, por mis hermanos, ni hablar de mis hijas, pero realmente yo mamé en mi casa cuando había alguna modificación o alguna mudanza, todo lo que no se podía usar o no se podía trasladar del lugar, porque en casa somos una familia de trabajadores, nunca faltó nada, pero tampoco nunca sobró nada.
Entonces, cuando se hacía alguna mudanza, juntábamos todo con mis padres, con mis abuelos, y nos íbamos a un geriátrico que tenemos cerca en casa, y le llevábamos a los abuelitos frazadas, sábanas, algún colchón, calzado. Y bueno, el hecho de acompañarlo a ellos me hizo, como se dice, mamar un poco esos valores, y qué mejor que después uno aplicarlo y seguir con ese legado. ¿Hay algo de ello que han heredado tus hijas? ¿Se han conectado con la razón de ser de lo que haces? Sí, la verdad que sí, y bueno, de hecho me acompañan, de hecho charlamos mucho. Al principio les costó a ella, no entendían. Me Mm, acuerdo que siempre cuento como anécdota que ellas me conocieron a mí, papá, todos los días vestido de saco y corbata, porque iba a la oficina, y un día cuando papá la llevaba al colegio y no estaba más con la corbata, se asustaron, como diciendo, papá no trabaja más. Así que como entendí el mensaje y el miedo de mm. ellas, me acuerdo que durante 3 meses me ponía todas las mañanas el mejor traje, la mejor camisa, la mejor corbata, la llevaba al colegio y ellas se quedaban tranquilas porque papá se iba a trabajar. Bueno, con el tiempo fueron entendiendo que hay otras maneras de trabajar, pero en cuanto noté que ella les daba miedo, bueno, fue una manera de disimular un poquito hasta que uno medianamente después se organizó. ¿Y qué fue ese día? ¿Cuál fue el detonante que te hizo renunciar al trabajo? Entiendo que fue en una de tus carreras, en una de los escenarios que has visitado. Tomaste la decisión en el desierto. ¿Qué pasó ese día y qué pasó ese día? ¿Cómo renunciaste? ¿Y qué pasó en la vida de Sebastián el día siguiente que ya no tenía trabajo? Bueno, siendo como empleado, me acuerdo que pedí vacaciones para ir a la carrera los 170 kilómetros en el desierto de Emiratos de Omán. Ahí pasa algo particular, es que me pierden el bolso, donde yo Mm, tenía la gran mayoría de los elementos para la carrera, y cuando llega la noche previa a la carrera, que es el momento más difícil porque hay que descansar, pero uno está con los nervios de la carrera, me habían perdido el bolso, a mí me puede faltar cualquier cosa menos dos, que son las dos cartas de mis hijas. Yo cada vez que me voy a una carrera, ellas me escriben una carta, yo me muero por leerlas, pero las guardo para justamente la noche previa a la mm. carrera, que es la noche más difícil. Así que agarré esas cartas, las leí, emocionado, me fui a la organización y les dije, yo mañana largo la carrera con lo que tengo, pero argentino, te van a faltar la funda de los pies, te falta equipamiento. Le digo, mire, déjenme, yo mañana lo quiero intentar. Así fue como largué la carrera, el primer día duro, el segundo día más duro, y el tercero me dolían mucho los pies, así que me senté en el desierto. Me acuerdo que miré para adelante, no había nadie, miré para atrás, tampoco había nadie, porque yo voy siempre entre los últimos. Me saqué las zapatillas y me habían desaparecido 8 de las 10 uñas de los pies por el roce de la arena y al no tener las fundas. Y ahí me pregunté en el medio del desierto, estando solo, ¿para qué hago esto? Y empecé, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que llegué en el medio del desierto, estando solo, a descubrir, a ver realmente cuál era mi propósito. Y a partir de ahí, en el medio del desierto, descubrí mi propósito. Entonces, bueno, terminé la carrera, me volví acá a Buenos Aires, me fui a la oficina, me senté con el presidente de la empresa y le dije que en 3 meses yo dejaba mi posición porque había encontrado mi propósito y quería realmente hacerlo. No quería quedarme con la sensación de por qué no lo intenté. Y así fue como, bueno, renuncié a mi trabajo, como te contaba, 2 hijas que estaban en el colegio todavía, y la sensación fue agarrar un paracaídas y tirarme al vacío, Mm. porque, como te dije antes, ¿dedicarme a qué? Dejo un trabajo, dejo una buena posición, ¿para qué? La mayoría entendía, ¿te vas a qué? A correr y encima salís entre los últimos. Bueno, no lo entendía
Y yo entiendo que me lo decían también porque te quieren y te quieren cuidar, ¿no? Se preocupaban. Y si eso no funciona y si no sale, bueno, pero también a esas preguntas yo también les pregunto, ¿y si no lo intentas, cómo sabes si funciona o no funciona? Bueno, así fue como armé mi ONG, 1 kilómetro, una sonrisa, con muchos miedos, con mucha incertidumbre, pero realmente con esas ganas y con ese fuego interno cuando uno realmente encuentra el propósito y te alineas con tu vida. ¿Cuál fue la respuesta de ese propósito? Finalmente era que cada carrera, ¿ya tenías en mente esto de por 1 kilómetro recorrido eran las donaciones? O sea, ¿cómo se dibujó eso en tu mente para definirlo como un propósito? Cuando me comentas que, o escuché que conversabas que el propósito pues es algo intangible, es más sensación que algo que puedas palpar. Entonces, ¿cómo, qué sentiste tú o ese propósito era precisamente el apoyar a los geriátricos, a los merenderos? ¿Qué fue lo que vistes o lo que sentiste, Bueno, mejor dicho? el propósito, digo que es algo, como bien dijiste vos, intangible, es una sensación, y lo confundimos mucho con los objetivos. Los objetivos sí son tangibles. Entonces, cuando me pregunté para qué hago esto, y me volví a preguntar para qué, para qué, para qué, hasta que llegué, mi sensación era para yo sentirme pleno, para sentirme completo, para tener esa sensación, ese propósito mío, yo de alguna manera necesitaba ciertos objetivos. Bueno, dentro de esos objetivos estaba estos desafíos de las carreras, estaba el transformar cada kilómetro en ayuda para quien más lo necesita, pero sobre todo llevar un mensaje. El superarse es ganar, mostrar que en la sociedad que vivimos, que es tan exitista, donde si uno no gana, no bate un récord, no sale campeón, parece que es de segunda categoría, porque todo se hace para salir campeón, todo se hace para ganar o para hacerse millonario desde lo material. Entonces, humildemente quiero mostrar que hay otras formas de sentirte el campeón del mundo cuando haces lo que te apasiona. Y acá siempre cuento, cuando fui a correr los 250 kilómetros del Sahara, largamos 1000 competidores, llegamos 800, el que llegó primero de los 800 ganó $5000 de premio. Yo llegué 793 entre los últimos y por completar la carrera doné acá en Buenos Aires, Argentina, 3 desfibriladores, 3 electrocardiógrafos, 3 respiradores artificiales, zapatillas, leche en polvo, anteojos recetados, útiles escolares, y esa donación fueron más de $50.000. O sea, 10 veces más de lo que ganó el primero. Entonces, cuando termino las conferencias, le pregunto a la audiencia, para ustedes, ¿quién ganó la carrera? Y se genera esta dicotomía de, algunos dicen, ganó el que llegó primero. Y fantástico, si para vos ganar es llegar primero, prepárate, entrenate para llegar primero. Ahora, la gran mayoría que no llega primero, te dice, no, vos ganaste la carrera. Y ahí es donde yo les digo que cada uno corre su carrera. Y acá la importancia de tener bien claro tu propósito para sentirte el campeón del mundo de tu proyecto. Es totalmente personal, individual, interno, ¿no? Porque ahora sí lo veo con mayor claridad cuando me comentas, bueno, ¿qué, cómo me sentiría yo pleno? ¿Qué es aquello que me hace sentir en un estado de plenitud? Entonces, ok, después que yo identifico esa sensación de plenitud, ¿qué objetivos debo cumplir para que esa sensación permanezca? Ok, ahora sí lo veo muchísimo mejor como para darle respuesta según lo que ya habíamos conversado. Entonces, Claro, la diferencia sería que uno, por ejemplo, un propósito es ser feliz. Bárbaro. Ahora, seguramente tu felicidad puede tener objetivos diferentes de los míos, aunque los dos queremos ser felices. Entonces, ahí está la pregunta interior de decir, ok, yo quiero ser feliz, quiero sentirme pleno, sentirme completo, sentirme realizado. Bueno, ¿qué objetivos necesito para llegar
a estar completo o realizado. Y eso es muy personal. Sí, ahora lo veo con muchísima claridad. Primero tienes que identificar la sensación que quieres tener, que para ti significa tu estado de plenitud, y en función a eso, escoger cuáles son los objetivos que pueden alimentar esa sensación y qué necesitas para que eso se lleve a cabo. Lo otro que me gusta mucho resaltar es que hiciste la definición de éxito, que también es particular. Llegar primero, para quien su objetivo y su meta y la razón por la que hace las cosas es llegar primero, está bien. Pero el que decide hacerlo por cualquier otra razón también está bien, porque es su definición de éxito y es el particular de lo que escogió hacer y por qué escogió hacer lo que hace. Y lo trato de resaltar porque siempre buscamos lucir exitoso en función de lo que se ha dicho, en función de lo que se ve, en función de lo que las otras personas nos han planteado de lo que significa el éxito, que no quiere decir que esté mal. Lo que importante es eso que ves, se parece a ti, esa definición de éxito que ves externamente encaja contigo. Y si no, entonces empezarte a cuestionar si esta persona es exitosa de esta manera, ¿de qué manera yo podría sentirme exitoso? Entonces, que cada quien tome su rincón de éxito en vez de eso. Evitaría la comparación, la competencia. Hay muchas cosas que se pueden desligar de allí cuando uno lo dibuja de esta forma. Imagínate volver de esa carrera, Mm. ir a un geriátrico, cambiarle los anteojos a todos los abuelitos y que se levante una abuelita de 92 años y te diga, Sebastián, ¿sabes cuál era mi sueño? Y le digo, no, contame. Y esa abuelita se pone los anteojos y me dice, mi sueño es, mejor dicho, todas las mañanas leer el diario. Vos me acabas de traer un par de anteojos, mis anteojos estaban vencidos hace 10 años, yo a partir de mañana con 92 años leo el diario todas las mañanas. Ahí yo te pregunto, ¿hace falta una copa? ¿Hace falta una medalla? ¿Hace falta batir un récord? Yo me siento el campeón del mundo por hacer eso, ¿sí? Pero campeón del mundo ¿de qué? De mi proyecto y no compito con nadie. Mm, sí. Por eso comento que este recorrido que nos has dado en la definición de éxito, en la definición de propósito, cómo alimentar el propósito, cómo reconocerlo, es lo que da la propiedad de que tú puedas manejar tus proyectos o lo que tú quieras hacer de manera personal, desligado de la dependencia externa, sino alimentado con lo que tú quieres y reconociendo qué recursos hay afuera que te pueden ayudar a que eso se logre, ¿no? Hay Totalmente. una, hay una historia, tienes muchas, tienes muchas. ¿Dónde fue lo de los camellos? ¿Y qué te enseñó eso que pasó con los camellos? ¿Qué desierto fue? Ese fue en el Sahara. Ok. El ¿Qué fue lo que Sahara, sucedió? la verdad que, bueno, como pasa en las carreras, hay momentos donde uno empieza a flaquear, sobre todo en estas carreras. La mayoría de los abandonos son mentales, no son físicos. Mm. Uno se va cayendo mentalmente, son muchos días, lugares extremos, calor, un territorio muy difícil y aparte todo igual, muy monótono. Y me acuerdo que yo venía bajoneándome, la cabeza me empezaba a decir, no doy más, estoy cansado, y uno en ese momento tiene que inventar algo o de alguna manera tiene que engañar a la mente para poder seguir adelante. Y me acuerdo que yo venía en mi trote lento y veo un grupo de camellos en el medio del desierto, camellos salvajes, y me acuerdo que paré, me puse al lado, les chisté como si fuera un perro, a ver qué hacían, me acerqué, empecé a correr lento y todos se pusieron como al lado mío y corrían al mismo ritmo que corría yo. Claro, al rato eran tantos, se acercaban, imagínate esas patas tan altas, que me dio un poco de miedo. Entonces empecé a correr más rápido y ellos corrían más rápido. Dije, bueno, camino para que ellos sigan de largo y ellos también iban despacio. Así que bueno, en un momento me fui para un costado, me subí un médano y desde arriba del médano los despedí porque del miedo que tenía no sabía cómo iban a reaccionar. Pero en definitiva, vamos a decir, esa muletilla que uno encuentra
tiene que ver con ganarle a tu cabeza, tiene que ver con sacar a tu cabeza del no puedo, no doy más, hace calor, me quiero ir a mi casa. Entonces, eso es lo que digo, que en estas carreras uno va aprendiendo y va creciendo porque cada vez te conoces más a nivel personal y después lo aplicás en la vida. Sí, también comentabas que cuando logras ese autoconocimiento que se va alimentando, que se va fortaleciendo, robusteciendo a medida que vas enfrentando los retos, colocabas que, bueno, luego que ya yo veo que ese síntoma viene, que ese momento viene en que la mente me quiere hacer, ya como conozco, ni siquiera que lo has vivido mucho, sino que estuviste presente cuando eso estaba pasando, entiendes ahora cómo hacerle el efecto contrario para que eso no te tome o te desmotive dentro de tus retos, ¿no? Tenés esa sensación de que viene, se está acercando cuando te conoces tanto y eso después se aplica a diario. No todos los días tenemos la misma motivación, la Mm. misma energía, por diferentes motivos. Entonces, cuando vos podés detectarlo, prevenirlo de alguna manera, bueno, vas a tomar algunas decisiones, vas a hacer cambios en tu día normal también. ¿Para qué? Para no llegar a ese momento que yo le llamo como caer en el pozo, donde una vez que caíste en el pozo cuesta mucho más salir. Entonces es una especie como de prevención que uno toma. Hay un momento en tu, bueno, me imagino que cada recorrido que haces te deja anécdotas, experiencias, crecimiento, cosas que no habías visto, cosas que valoras más, cosas que decides no seguir sosteniendo. Y me pregunto, ¿qué pensó Sebastián cuando decidiste investigar por uno de los pueblos que ibas a pasar y que había muy poquitas personas, y entre eso habían, la cantidad de porcentaje era mayor de niños? O sea, ¿cómo fue eso? Entonces tú dijiste, voy a ir a correr a tal sitio y déjame ver cuántas personas viven ahí, cuántos niños. ¿Cómo fue esta iniciativa de tú pensar, luego de reunir personas que te quisieran apoyar para brindarle durante tu carrera, que ya era un trayecto, ya era un escenario, ya era un acontecimiento? Entonces decir, bueno, me voy a parar a entregarle 32K a los niños, ver su sonrisa, ver cómo, y después sigo mi carrera. O sea, que te tomas un tiempo que muchas veces no se ve porque las personas solamente están pendientes de si llegaste a la carrera, si llegaste, en qué posición llegaste y cuánto ganaste. Pero hay un disfrute en el camino, que tú lo has hecho disfrute. ¿Qué pensó Sebastián en ese momento? ¿Cómo se te ocurrió investigar eso? Bueno, lo acabas de decir muy bien, tiene que ver con esto de disfrutar. Yo trato de disfrutar cada día, sea en carrera o sea en mi vida particular. Y cada vez que voy a una carrera, siempre investigo, pregunto si hay algún pueblito, si hay algún colegio, si hay alguna sala de emergencias para buscarle la vuelta. Y eso para mí es pura energía, realmente. Entonces, bueno, en uno de los tantos casos fue cuando corrí acá en Argentina, en Catamarca, en Fiambalá, en el desierto de Fiambalá. Había un pueblo que se llamaba Las Papas, donde eran, calculo que 50 personas, eran todas las personas que vivían en el pueblo, pero 32 eran chicos. Entonces, a través de las redes, conseguí que me pasaran los nombres, más o menos la talla de cada uno, y le Wow. ofrecí a la gente quien quisiera apadrinar a uno de estos chicos. Así juntamos 32 cajas, cada una con su nombre. Y bueno, lo lindo es cuando llegamos en la mitad de la carrera, con ayuda de la organización, que fue quien llevó las cajas, pusimos las cajas una al lado de la otra, llamamos a cada uno de los chicos y el momento más lindo es cuando un chico abre una caja y se encuentra con la sorpresa de un juguete, útiles escolares, ropa, sobre todo gente muy carenciada. Mm. Bueno, eso yo lo disfruto mucho, es parte de mi mensaje y como bien lo dijiste vos, es pasar y de alguna manera dejar tu huella, ¿no? De otra manera. Por eso siempre trato también que Mm. cuando uno hace algo, la pregunta no sea
cómo saliste, ganaste, saliste primero, batiste un récord, sino qué sentiste, cómo te sentiste, lo disfrutaste. Es otro enfoque. Sí, estoy de acuerdo con eso porque la motivación o la energía, no lo voy a llamar la energía siempre la tienes, porque es que la razón que te lleva a hacer estos retos tan grandes no son precisamente llegar primero o no estás en la carrera con nadie. Total, tú no estás corriendo contra nadie. Tú simplemente estás tratando de superarte en cada reto porque tienes una motivación que se cumple o no, llegues o no a la meta, que me parece súper interesante porque es por kilómetros recorrido. ¿Quieres explicar un poco qué significa un kilómetro, una sonrisa y por qué, aun cuando no ganes, no llegues de primero, aún puedes transformar la vida de otras personas? Bueno, un kilómetro, una sonrisa, surge justamente, armé la ONG con ese nombre porque cada kilómetro que yo recorro, sea en lo que sea, porque lo he hecho en bicicleta, nadando, Mm, con un autito en el desierto o corriendo, está el apoyo de personas particulares y empresas que transforman esos kilómetros en ayuda a quien más lo necesita. Entonces, previo a cada carrera, ponemos un objetivo. Por ejemplo, ahora lo lindo es que el sábado, o sea, pasado mañana, estoy inaugurando el tercer merendero. mm. Es un espacio donde los chicos, cuando terminan el colegio, van a tomar la merienda, por eso merendero, y reciben apoyo escolar, contención familiar, ven una película. La idea es que no estén en la calle, a veces que la calle es media complicada. Entonces, cada carrera tiene ese sentido. Por eso yo corro para juntar kilómetros. Si los hago todos, fantástico, pero si hago la mitad, también sirvió, porque eso es lo que yo quiero romper el paradigma, como te decía antes, que es o ganás o haces todos los kilómetros o sos un fracasado. Mm. Bueno, yo de esta manera quiero mostrar que, por ejemplo, la última carrera que fue en Australia, eran 520 kilómetros. Yo di todo lo que tenía y llegué a 442 kilómetros. Bueno, está el punto de vista de decir, no terminó la carrera. Es verdad, no completé el total de los kilómetros. Ahora, con esos kilómetros construí un merendero. ¿Hacen falta hacer todos los kilómetros o hace falta realmente seguir con tu proyecto y hacer lo que realmente te apasiona? Y eso es lo que yo quiero mostrar. Es fundamental el saber para qué hacer las cosas definitivamente, aunque creo que es la parte como más complicada. O sea, es más difícil de llegar a ese para qué, pero una vez que se define, yo creo que es lo que te da el camino libre para que la creatividad se dibuje de todas las formas para que ese propósito se dé. O sea, creo que lo más difícil es conseguir el para qué, me parece a mí. Sí, sí, yo siempre digo que es la carrera o el desafío o la Oh, aventura más difícil que tenemos cada uno. sí. Sí, pero como te comentaba, hubo un momento en que yo me desesperé mucho, que estaba literalmente corriendo, física y mentalmente yo estaba corriendo para tratar de conseguir cuál era ese propósito y mientras más me preguntaba para qué sirve, menos respuesta conseguía. Y entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que todos saben y yo no sé? Entonces, es una presión que se mantiene, que está como muy en tendencia ahorita. Por eso me gusta mucho resaltar que, bueno, primero no hay edad para eso, el propósito se puede conseguir, hay que ser intencional, ciertamente, en querer conseguirlo y hacerse las preguntas adecuadas, dándole espacio al tiempo para que añeje ese propósito de tal manera de que cuando lo identifiques puedas trabajar en ello, ¿no? Sin prisa, pero haciendo lo que se tiene que hacer mientras se descubre la respuesta. No hemos hablado de la parte fría, hablamos de los desiertos, de este calor, de este camino tan rudo y tan solitario. Yo no me lo puedo imaginar, Sebastián. Estar en el medio del desierto sin ver nada adelante, nada atrás, tú solo. Yo eso no me lo puedo imaginar. O sea, ¿qué te puede motivar? ¿Cómo puedes mantener esta energía y esta mente de que llegue cuando llegue, pero avanzo? Mis respetos a tu dedicación, la verdad. Y ahora irnos a un -32 grados al Polo Sur. ¿Cómo,
Es un reto totalmente diferente. ¿Cuál fue lo más Sí, desafiante? ¿Qué fue lo más desafiante yendo del desierto al Polo Sur? bueno, son justamente los polos opuestos, ¿no? O sea, el calor extremo al frío extremo, temperaturas que uno no está habituado, porque donde vivimos no hacen esas temperaturas, pero bueno, uno siempre va buscando desafíos y para esta carrera en el Polo Sur había un desafío muy importante que un íntimo amigo mío lo operaban de cáncer ese mismo día que yo corría la carrera. Así que dije, bueno, ¿por qué no dedicársela a él? Así que me preparé con lo que tenía. Me acuerdo que éramos 34 corredores de diferentes partes del mundo. De los 34, 33 parecían astronautas porque tenían camperas con calefacción, guantes, gorros, todos supersónicos. Y yo había pedido ropa prestada porque no tenía y parecía Pedro Picapiedra al lado de todos ellos, porque la verdad que mi equipo era bastante precario. Me acuerdo que camino a la largada hacía mucho frío y encuentro una tetera y viene a lo argentino, digo, bueno, me tomo un poco de té caliente y con eso voy a estar bien. Y al lado de la tetera había un diario y automáticamente cuando vi ese diario me hizo acordar a mi abuelo paterno, que él era ciclista, y cuando yo iba al colegio en bicicleta me decía, ponete diarios en el pecho que te para el frío. Eso, aunque parezca mentira, al día de hoy los que andan en motocicleta, ¿sí? También lo usan. Así que agarré el diario a propósito, me fui a la largada y delante de todos los astronautas me empecé a poner el diario. Yo miraba las caras de los corredores y decían, este no aguanta ni un kilómetro. Bueno, con los diarios puestos y todo, pero nadie sabía que yo tenía un propósito, tenía un homenaje, tenía un dedicarle toda esa energía a alguien que yo quiero mucho, por suerte está bárbaro hoy, Alejandro. Bueno, todos hicieron 42 kilómetros. Yo llegué entre los últimos, pero cuando terminé la carrera seguí e hice 50 kilómetros para juntar más donaciones y para mandarle 8 kilómetros extras a Alejandro. Lo más lindo es haber llegado, haber terminado, conseguir un teléfono satelital, llamar y que me digan que Alejandro había terminado su carrera, había ganado su carrera. Yo había preparado dos camisetas iguales, una la tenía él en su carrera en el quirófano y yo tenía la otra. Así que otra vez, ¿qué más se puede pedir? Y en definitiva muchas veces es mostrar que a veces, como dice el dicho, las apariencias engañan, ¿no? Porque nos quedamos con la imagen de alguien, pero ¿dónde está el motor, la fuerza, el fuego interno? Está por dentro. Y esa parte muchas veces no logramos verla. Sí, por eso estás acompañado de muchas razones, tú, empezando por tus hijas, empezando por el agradecimiento que tienes por la familia que te ha formado y lo que has aprendido de allí, por el reconocimiento de tus propias decisiones arriesgadas al abandonar tu trabajo y dedicarte a algo que simplemente siento que era como una llama en tu pecho diciendo, hay algo que hacer que no necesariamente este es el sitio adecuado. Entonces son varios riesgos que en definitiva no quiero pensar que no son fáciles, sino que hay que saber leer ese libro para tomar las decisiones en que en ese momento parecen correctas, ¿no? Tienes un libro que se llama Superarse es ganar. Me imagino que este libro salió pues como una manera de dejar registro de lo que ha significado para ti todo tu recorrido por todas estos carreras que has hecho. ¿Qué trataste de traer? ¿Qué pueden encontrarse en el libro Superarse es ganar? ¿Y qué tratas de transmitir en tus charlas? Que las personas pueden salir de allí con una idea clara y que con su propio reto en particular para poderle darle sentido y propósito a su vida. Bueno, primero que no hay nada más lindo que saber y llegar a conocer tu propio propósito. El gran desafío de saber para dónde vas, para dónde vos sentís que querés ir. Todos empezamos la vida y yo siempre arranco diciendo
de dónde venimos marca nuestro camino. ¿Por qué? Porque nuestro núcleo familiar nos va a marcar para bien o para mal, pero nos va a marcar. Y ahí uno llega a un momento donde tiene que tomar las riendas de su vida y encaminarse a donde realmente siente ir. Mostrar que yo empecé a correr a los 40 años, como decía, no me gustaba correr, vengo del mundo del rugby, tengo un cuerpo pesado para correr, yo peso 90 kilos, tengo 4 operaciones de rodillas, 11 yesos, todo en contra, y de a poquito pude ir de alguna manera organizándome y armando este proyecto con mis propias limitaciones. Mm. Entonces, desde ahí el superarse y ganar es mostrarte que muchas veces en la vida no tenemos el envase ideal o las condiciones ideales para hacer lo que nos apasiona. Y no por eso hay que dejar de intentarlo. Busco eso, busco empujar a la gente a que se anime a dar su primer paso en algo que realmente le apasione, algo que lo llene, que lo haga sentirse realizado y sobre todo esto de que por el simple hecho de hacerlo se sienta el campeón del mundo de su propio proyecto. ¿Qué, qué camino le ves? ¿Qué futuro le ves a 1 kilómetro, una sonrisa? Y coméntanos cómo te podemos ayudar para que ese proyecto siga funcionando. Lo lindo es que poco a poco se va conociendo cada vez más gente que se suma. Ahora estamos, por ejemplo, con una campaña gracias a 3 empresas que algo tan simple como seguir la cuenta en Instagram, Sebas Armenó, Sebas Armenault o SA18, por cada nuevo seguidor, estas 3 empresas donan 10 ladrillos para seguir construyendo más merenderos y casas como lo venimos haciendo. Entonces, quien quiera conocer un poco esta historia, puede seguir la cuenta, puede de alguna manera investigarla, y siempre hay lugares, siempre hay ideas, y yo estoy siempre abierto a nuevos proyectos, y sobre todo gente que se sume, que no tiene que ser solamente gente de Argentina, ¿no? Sino hemos Mm. hecho también actividades en diferentes partes del mundo. Yo llevo dada más de 300 conferencias en más de 30 países y eso es lo lindo, ¿no? Trascender de alguna manera, dejar tu legado. Y cuando dices que te pueden apoyar desde otras partes del mundo, ¿cómo sería esto adicional a poderte llamar para charlas o conferencias? A través de justamente del Instagram o de la Mm. página sa18.com.ar, quien quiera conectarse y quien quiera sumarse a los diferentes proyectos, hay muchas formas. Puede ser, si estás cerca, venir a dar una mano, venir a ayudar, puede ser desde lo económico, puede ser de acercar una empresa. La Mm. verdad que hay muchas formas y yo siempre lo dejo abierto a que cada uno haga lo que sienta. A mí no me gusta salir a pedir, Mm. no me gusta salir a pedir dinero, sino el que lo sienta levante la mano y hay muchas maneras de colaborar, pero sobre todo de sentirse parte de esto. Que te aseguro que cuando termina el día y estuviste un día ayudando, colaborando, Mm. viendo esa sonrisa de los chicos, otra vez, te sentís el campeón del mundo de lo que hiciste ese día. Sebastián, antes de despedirme, yo quisiera poder ilustrar nuevamente lo mucho que tú disfrutas tus carreras y cómo te tomas el tiempo para cumplir tus kilómetros, como para vivir experiencias como la que pasó con la señora en una de las carreras que se llama Margarita, que tuviste tiempo hasta de comer con la señora mientras estabas en tu carrera. Coméntame un poco y el Bueno, significado que tuvo para ti eso que pasó. creo que ese es el enfoque que yo le doy a las carreras justamente, ¿no? Muchas veces me pregunto por qué me pasan estas cosas cuando de golpe somos 100, 200, 300 corredores. Digo, ¿por qué me pasan a mí? Bueno, tiene que ver con la conexión que uno tiene y con justamente los espacios que uno se permite. Yo vengo de familia italiana, mi bisabuela, mi abuela, mamá, fueron todos italianos, y con mi abuela Margarita yo tuve una relación increíble, fue mi segunda mamá, bueno, ya fallecida,
me voy a esta carrera transalpina, que es Alemania, Austria, Suiza y termina en Italia. Me acuerdo que piso suelo italiano en los Alpes, en el medio de la montaña, donde no hay nada, y automáticamente tenía música puesta y empieza a sonar Pavarotti en italiano, así que ya una emoción increíble, yo llorando venía, y avanzo y aparece un pueblito, unas 10 15 casas, muy chiquito, y a medida que me voy acercando veo una señora que estaba en la puerta de una de las casas, barriendo la puerta de su casa, como se hacía antiguamente, pero cada vez que me acercaba la veía más parecida a mi abuela. Entonces me acerco, como hablo italiano, me presento y le digo, ¿nos podemos sacar una foto? Y me responde igual que mi abuela, un momento, me dice. Se fue adentro, se peinó, se puso fijador, como hacía mi abuela, se pintó los labios, salió y me dice, ahora sí. Y nos sacamos la foto. Entonces le pregunto, ¿cómo se llama usted? Y me dice, Margarita. Yo Uf, no lo podía creer, ya la verdad, piel de gallina, te lo cuento ahora y sí. lo estoy reviviendo. Y automáticamente ella me dice, y así, ¿y usted cómo se llama? Y le digo, Sebastián, y se pone a llorar. Y yo le digo, no, pero disculpe, ¿qué hice? Porque quería que sea un momento lindo. Me dice, no, 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 lo que pasa es que mi marido falleció ya hace unos años, mis hijos ya se fueron a estudiar a la ciudad, yo me quedé sola acá, lo extraño tanto que para el almuerzo y la cena, cuando pongo la mesa, Mm, pongo los platos, los vasos, los cubiertos para los dos, así lo extraño menos. Y le di un abrazo y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Le digo, sí, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Me dice, no, 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 no almorzás conmigo, me dice. Yo estaba en el medio de la carrera. ¿Y cómo le vas a decir que no? Así que bueno, entré a su casa, comimos algo, me acuerdo que me tomé un vaso de agua helado, que eso fue maravilloso. Y bueno, me despedí con un abrazo, me llevé la foto de ella, la tengo guardada, nunca más la vi a Margarita, pero cuando terminé la carrera me preguntaban, ¿cómo te fue en la carrera? mm, Y yo le dije, ¿sabes qué? En la carrera me regaló 10 minutos con mi abuela Margarita. mm, ¿Hace mm, falta una copa? ¿Hace falta una medalla? ¿Hace falta salir primero? Yo, otra carrera que siento que gané, otra carrera que siento que mm. me sentí el campeón del mundo y lo lindo que me regaló ese momento. Y la adrenalina, la gasolina, la energía que te dejó para continuar, fue, yo cuando lo escuché, yo dije, wow, pero ¿cómo podría coincidir eso? Hasta el nombre, la apariencia en Italia, todas las cosas se alinearon muy bien, al igual que el acompañamiento de tu abuelo con con el periódico, pues o sea, son cosas que parecen no tener sentido, pero son los que pienso que son motores que te han generado a ti esa milla extra, ese quiero más cada vez que haces una carrera, porque vienes con la posibilidad de encontrarte historias o encontrarte situaciones que te van a mejorar cada día. Esos momentos hacen crecer mucho y sobre todo creer en lo que estás haciendo, porque de alguna forma el entorno te acompaña en tu recorrido. ¿Alguna forma, Sebastián, que te gustaría despedirte el día de hoy? ¿Qué quieres que las personas se lleven como mensaje de tu parte? Y bueno, ya compartiste tus redes sociales, de todas maneras van a estar en la descripción del episodio para que todas las personas puedan empezar a donar esos 10 ladrillos para los merenderos. Simplemente alentarnos, como bien dijiste, no hay edad para encontrar el propósito, ¿sí? Intenten, pregúntense para qué hago lo que hago, que es muy importante porque los va a ayudar a alinearse con lo que ustedes sienten, no con lo que se debe hacer, no con lo que tengo que hacer, sino con lo que yo siento hacer. Y en definitiva, como te decía, es confiar en vos siempre, Mm, tenés todo lo que necesitas para llegar a donde vos quieras llegar. Vos sos tu propio límite en definitiva. Desafiate a vos, ni mejor ni peor, sé diferente. Armá tu propia vida, ¿verdad? tu propio camino y no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a si no salen las cosas, porque si tenés claro tu propósito, lo vas a intentar 100 veces hasta que llegues a ese lugar.
¿Qué podría yo agregar a eso? ¿Qué podría agregar yo a eso, Sebastián? No quiero interrumpir el mensaje tan potente que las personas me encantaría que pudieran regresar al episodio y volverlo a escuchar, porque créeme que son palabras que cuando estás en la búsqueda de esa plenitud que hemos conversado ya anteriormente, se presentan muchos obstáculos. Siempre comento, conseguir el propósito es una montaña rusa, no todo, no es lineal, no son momentos perfectos todo el tiempo, pero tienes que tener una razón para que todos esos obstáculos se puedan sobrepasar, porque lo que quieres va más allá de esos retos que estás enfrentando. Entonces, este mensaje es una manera de condensar, de englobar, de encerrar todo lo necesario para poder definirlo como tú quieras: propósito, plenitud, sentido, aquello que te hace bien y que necesito para que eso pase. Y la fortaleza para entender que el camino no es siempre de alegrías y de satisfacciones. Hay muchos retos que superar en el proceso. Yo quiero despedirme agradeciéndote la claridad que me has brindado el día de hoy, la oportunidad de escuchar de tu propia voz las anécdotas que tienes. Ya habías recorrido diferentes entrevistas de tu parte y no veía el momento en ser yo, estar del otro lado, pudiéndote preguntar aquello que me gustaría que las personas se llevaran el día de hoy, que es lo que te forma cada vez que tienes un reto. Es impresionante poder llegar al Himalaya, al Sahara, al Polo Sur, pero lo que creces mientras eso sucede y la motivación que tienes que mantener durante un año quizás hasta ese día y poderlo todo drenar en 7 días de recorrido, 4 días de recorrido, hay que tener una manera de manejarse internamente muy poderosa, que quiero que las personas se vayan hoy sabiendo que eso es posible, que hoy Sebastián nos ha mostrado que a pesar de las limitaciones y ese mensaje de que no siempre venimos en el empaque que es ideal para nuestro propósito, pero es posible hacerlo siempre y cuando pues tengas la disposición y las ganas de superarte a ti mismo, como él lo presenta en su libro. Gracias, Sebastián, por tu enseñanza del día de hoy, por tu tiempo, por el privilegio de poder conversar con alguien que se ha superado a sí mismo y que sobre todo le ha permitido a las personas el mensaje de que también no es solo tú, no eres solo tú. Hay muchas personas que pueden lograr lo que sea que se estén proponiendo y que la magnitud y el impacto de eso va a depender de ti y que ningún avance es pequeño. Todo lo que puedas hacer todos los días pues forma parte de ese propósito que quieres conseguir. Bueno, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo gigante. A mí me gusta abrazar porque es una manera de transmitir, ¿no? Para mí es un honor haber estado acá. Te agradezco por lo fácil que me lo hiciste y no cambies nunca, ¿eh? Seguí por tu camino que vas, pero muy, muy, muy bien. Un Muchis- abrazo de corazón. Muchísimas gracias, Sebastián. Y para ustedes, una feliz noche. Disfruten este episodio, tómense su tiempo, enamórense de cada historia para que vean cuánto pueden crecer en cada relato y empatizar con ello. Y quizás ese proceso hoy se parezca a ti y te dé las ganas de dar ese paso adicional que necesitas para crecer. Este programa está para hacerte crecer personal y profesionalmente y elevarte en tu mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar.